Es un gozo muy grande poder estar aquí en una obra de Dios tan grande, tan vasta y que es una luz para toda la humanidad y para todos los tiempos, porque en la divina voluntad se alcanzan todas las generaciones humanas y nuestro Dios se goza de recoger todos los frutos de la vida divina en las pequeñas criaturas. Así es de que gloria a Dios por tanto amor. Nos toca nuevamente recibir al Padre Gabriel Barrera, que nos viene a compartir el tema, la situación de la Iglesia y el alma víctima, poseedora de todas las virtudes. Padre Gabriel, bienvenido. Él pues viene desde Nueva Jersey, la diócesis de Patterson, y aquí está muy dispuesto para compartir toda la riqueza que Dios le ha dado. Muchas gracias, Padre. ¿Qué les parece si iniciamos con la oración al Espíritu Santo, la misma que hicimos ayer? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y será creada las cosas y renovada la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con los volúmenes 2 y 3. El tema de hoy está bien relacionado con todo lo que son las virtudes, lo que estuvimos viendo ayer acerca de la obediencia. Y el día de hoy vamos a ver el tema de la situación de la Iglesia y el alma víctima poseedora de todas las virtudes. En el volumen 2, nuestro Señor habla de la situación de la Iglesia en el tiempo de Luisa. Vamos a ubicarnos en el tiempo en el que el Señor nos está hablando o habla acerca de lo que está sucediendo en la Iglesia en el volumen 2 y 3, que es el 1899, esa es la fecha en la cual el Señor le habla a Luis Picarreta sobre lo que es la situación de la Iglesia en ese momento. Quiero iniciar con una cita del volumen 2, tal vez la tengan ahí en sus notas, es mayo 2 de 1899. El Señor nos da la imagen de la Iglesia, dice: dice el Señor Jesús allí en ese volumen 2, mayo 2 de 1899, dice: en mi iglesia está representado todo el cielo. Así como en el cielo una es la cabeza, que es Dios, y muchos son los santos de diferentes condiciones, órdenes y méritos. Así en mi iglesia una es la cabeza, que es el Papa, y hasta en la tiara que rodea su cabeza está representada la Trinidad Sacrosanta. Y muchos son los miembros que de esta cabeza dependen, o sea, diferentes dignidades, diferentes órdenes superiores e inferiores, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos sirven para embellecer mi iglesia, y cada uno, según su grado, tiene un oficio que se le ha sido dado, y con el exacto cumplimiento de las virtudes viene a dar de sí en mi iglesia un esplendor olorosísimo, de modo que la tierra y el cielo quedan perfumados e iluminados, y las gentes quedan tan atraídas por esta luz y por este perfume que resulta casi imposible no rendirse a la verdad.
dejo a ti el considerar a aquellos miembros infectados, que en vez de producir luz dan tinieblas. ¿Cuántos destrozos hacen en mi iglesia? Este tema que está bien conectado con las virtudes, si ustedes se fijan en este texto, el Señor dice que con el exacto cumplimiento de las virtudes, prácticamente venimos a dar, dice, venimos a iluminar, venimos a sostener la iglesia. Con el cumplimiento de las virtudes en nosotros, el camino que la iglesia nos da, empezando desde el bautismo, que somos insertados en la vida de la iglesia, allí inicia la vida de nosotros, inicia la vida sacramental. Se nos dan las tres virtudes que ya hemos estado mencionando: la fe, la esperanza, la caridad, que son regalos directamente de Dios hacia nosotros, que deben de seguir creciendo, son orgánicas y que vienen a crecer con los sacramentos, con la Sagrada Escritura, con todo el tesoro que la iglesia nos da. Dice que a medida que vamos nosotros creciendo, no solo en las virtudes teologales, pero en las virtudes también cardenales, y nos vamos asemejando más a Cristo, que es la medida para nosotros. Van creciendo las virtudes en nosotros. La iglesia, vamos a decir, como puntal para la iglesia. Hay otro escrito en el que el Señor le muestra a Luisa Picarreta columnas. Y dice, estas columnas son las que sostienen a mi iglesia. Pero también muestra, dice, hay miembros infectados. Yo diría entonces que es la falta, sí, los que sostienen a la iglesia son los que han crecido en la virtud, en el cumplimiento exacto, dice, de las virtudes. Podemos deducir entonces que aquellos miembros infectados es aquellos que carecen de las virtudes o que carecemos de las virtudes. Y allí vemos entonces que insertados en la iglesia por el bautismo, siendo miembros del cuerpo místico, todo lo que hacemos afecta a los demás miembros del cuerpo, ya sea para bien o ya sea para mal. Pero aquí me llama la atención cuando el Señor dice en el cumplimiento exacto. En el cumplimiento exacto de las virtudes. Viene a dar de sí en mi iglesia un esplendor olorosísimo. Después la comparación que hace con el cielo. Dice, en mi iglesia está representado el cielo. Así como el cielo, una es la cabeza que es Dios. Hay santos de diferentes, dice, condiciones, órdenes. Así vemos en la iglesia. Y nos va diciendo y nos dice, y el Papa representa la cabeza. Y después todos los bautizados y diferentes órdenes, dice, diferentes dignidades. Hay un escrito en María Valtorta que es una revelación privada que el Señor le dice en los escritos a María Valtorta, en los consejos acerca de la iglesia, dice, no se deben de sentir tristes porque algunos tengan más cargos, de más dignidad que otros. Eso no los debe entristecer ni los debe de llenar de discordia o envidia, porque cada uno de ustedes
tiene un lugar especial. Y cada uno de ustedes, donde se les ha llamado, es primordial el cumplimiento. Entonces, nuevamente en este escrito, que es del volumen 2, y en aquel tiempo, 1899, ya el Señor le habla de los miembros infectados también, que diríamos, pues los que hace falta que crezcamos en virtud, podríamos decir. ¿Verdad? Bueno. Después dice allí, en el volumen 2, abril 12 del mismo año, 1899, dice: hija mía, las ofensas que más traspasan mi corazón son las misas dichas sacrílegamente y las hipocresías. Ya el Señor nos dice, ¿verdad? Todos somos miembros de la iglesia, hay diferentes dignidades, miembros del cuerpo místico, pero esto no solamente se refiere, o yo no lo diría solamente de los sacerdotes, pero también la situación de la iglesia, si somos parte del cuerpo místico, no solamente las misas celebradas sacrílegamente o sin la preparación o la disposición correcta, pero también la forma en que se reciben los demás sacramentos, lo escuchábamos esta mañana, por parte de los laicos, que no se recibe en estado de gracia el sacramento, sea cual sea. Pues es ofensa para nuestro Señor. Ayer se nos hablaba, el Padre Alfredo nos comentaba un poquito sobre adquirir el corazón sacerdotal, tener el corazón de Cristo. Pienso que estas ofensas que se le hacen a nuestro Señor, a las cuales habla, es la falta de virtud en todos los miembros de la iglesia. La falta de virtud y la falta de conformarnos, de uniformarnos a Cristo. Ayer que comentábamos sobre las virtudes de la obediencia y de la pureza, hacer todo por amor a Dios. Deducíamos que entonces la uniformidad con Cristo es hacer todo por amor a Cristo, amor a Dios, y en obediencia. Entonces podemos decir que lo que le desagrada al Señor en sus miembros, en el cuerpo místico, viene siendo la falta de virtud. La virtud que es lo opuesto, el vicio que es lo opuesto a la virtud, que nos deteriora, nos degrada. Bueno, después habla, el siguiente pasaje habla ahora todavía. En el volumen 2, octubre 1 de 1899, el Señor Jesús dice lo siguiente acerca del abuso de los sacramentos. Encuentro mi cita. Ok, aquí está. Dice el Señor: mi justicia no puede seguir más allá.
Me siento herir por todos, por sacerdotes, por devotos, por seglares, especialmente por el abuso de los sacramentos, quien no les presta ninguna atención. Bueno, entonces aquí estamos incluidos todos, dice el Señor, lo que les comentaba. Dice, mi justicia no puede seguir más allá, me siento herido por todos, por sacerdotes, por devotos, por seglares, especialmente por el abuso de los sacramentos, quien no les presta ninguna atención, agregando los desprecios, quienes frecuentándolos, de ellos hacen una plática de placer, y quien no está satisfecho en ver sus caprichos, llegan por esto a ofenderme. Oh, cómo queda desgarrado mi corazón al ver reducidos los sacramentos como aquellos cuadros de pintura. Y allí hace la semejanza. Aquí es lo importante, la causa, dice, la disposición. Se recuerda que ayer les comentaba que el Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta: estoy preparando en ti las disposiciones, te estoy preparando para recibir el bien mayor, que es la consumación de la unión, de tu voluntad con mi voluntad. Y ese lenguaje de preparación es muy común y muy familiar en la iglesia. Lo usamos todo el tiempo para la preparación de los bautismos, de los sacramentos. Preparamos a los niños para la comunión, o los deberíamos de preparar. Preparamos a las parejas para el matrimonio, que se vayan disponiendo. Entonces, este lenguaje que el Señor utiliza no es un lenguaje extraño, pero tiene que haber una disposición, y en Luisa Picarreta lo vemos. La otra parte que el Señor dice, quedan reducidos los sacramentos divinos, quedan reducidos a placeres. Lo dice que es su corazón prácticamente el que queda defraudado, herido. Yo diría que nuevamente pues es la falta de virtud en nosotros, la falta de devoción. Por aquí ya no está hablando solamente de los sacerdotes, aquí está hablando de todo el cuerpo místico. Seglares, sacerdotes. Y eso es en aquel tiempo, fíjense. Es el tiempo que no teníamos tanta tecnología. Estamos hablando de 1899. Allí en el volumen 3, noviembre 1 de 1899, dice el Señor: hija mía, mira, ¿en qué estado lamentable se encuentra mi iglesia? Las mismas personas que debían sostenerla desfallecen y con sus obras la abaten, la golpean y llegan a denigrarla. Y luego dice, el único remedio es la purificación. Aquí el Señor habla de cosas fuertes. El único remedio es que haga derramar tanta sangre hasta formar un baño para poder lavar ese purulento fango y sanar sus profundas llagas. Y allí va diciéndonos más cosas, ¿verdad? Que no son tan agradables. A
a través de esta purificación, Él quiere, dice, embellecerla, embellecernos, que somos la iglesia, el cuerpo místico. Está hablando de nosotros, no está hablando de los edificios, no está hablando de las catedrales, está hablando de nosotros, de embellecernos con su sangre. ¿Dónde nos embellecemos con su sangre? Sí, pero hay otro sacramento, en la reconciliación, porque en la reconciliación toda la sangre de Cristo corre desde la cabeza hasta el último dedo de tus pies. Cuando el sacerdote da la absolución, dice el Señor Jesús en otra parte del volumen del cielo: yo hago correr toda mi sangre y quedas totalmente lavado, embellecido con mi propia sangre. Pero yo digo, no hace falta que el Señor nos mande estos flagelos, no hace falta que esto suceda. Si nosotros nos alineamos a la vida divina, a la ley divina, empezamos por la ley divina, los 10 mandamientos, empezamos a caminar por el camino que nos marca Cristo a través de su iglesia. Después ha agregado: te he llamado para decirte, ¿quieres tú ser víctima y así ser como un puntal? Y dice, ¿quieres ser un puntal para sostener esta columna en tiempos tan incorregibles? Creo que nuestros tiempos son todavía más duros y más feos que en el tiempo que nuestro Señor Jesús le habló a los. Por lo tanto, necesitamos más puntales. Y es a través del libro del cielo, a través de esta revelación dada a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, que nuestro Señor Jesús quiere formar esos nuevos puntales, que cada uno de nosotros sea un puntal que sostenga a la iglesia. Lo oíamos, lo escuchábamos ayer. Una vez que estás conformado con Cristo a través de las virtudes, dice, el solo respirar le consuela, le agrada. El siguiente pasaje del mismo volumen, noviembre 30, 1899. Hija mía, cuántos dolores me dan estos miembros. Este cuerpo que tú ves es el cuerpo místico de mi iglesia, o sea, todos nosotros, todos los bautizados, del cual me glorío de ser su cabeza. Pero qué cruel desgarro hacen estos miembros en este cuerpo. Parece que se asusan entre ellos para ver quién puede darme más tormento. Hay otro lugar en el libro del cielo que el Señor dice: el hombre llegará a tal grado que hasta el mismo mal se cansará de él. Imagínense. Pero nuevamente les repito, no tiene que haber, no tenemos que llegar a estos flagelos. Porque nosotros, si empezamos a aprender lo que el Señor Jesús quiere darnos, este gran don, si adquirimos el conocimiento, tratamos de entenderlo, después llevarlo a las feligreses, dárselos, poco a poco el cuerpo de Cristo va a ir sanando. Por eso es tan importante la misión de todos nosotros.
Bueno, antes de ir allí, me gustaría ir a un pasaje de la Sagrada Escritura, que hace tiempo, parece que como 2 retiros atrás, Ricardo lo usó para darnos un ejemplo de lo que él hablaba sobre la iglesia. No recuerdo exactamente cómo lo dio, pero me acuerdo del Evangelio y del pasaje en el cual la mujer que sufría de hemorragia por 12 años, dice, parece que está en sus notas, es Lucas 8 del 43 al 48. Habla sobre esta mujer que padecía por 12 años. Dice que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, pero ninguno lograba curarla. El reflujo de sangre, que significa la pérdida de vida. Ustedes se fijan en el Antiguo Testamento, el sacrificio, cuando la víctima era sacrificada, toda la sangre corría. El altar, que tenía como 4 pequeñas canalejas, corrían a la tierra, regresaba a la vida pues a la tierra. Y el significado es: la vida se va, regresa nuevamente. Esta mujer, podríamos decir que es símbolo de lo que es la iglesia. El tiempo que está hablando Jesús, y podríamos decirlo, sigue siendo. Porque en el Catecismo de la Iglesia Católica, en 375 y 376, la Iglesia describe que en el estado original de justicia en el cual fuimos creados, el hombre participaba de la vida de Dios, o sea, Dios le participaba su vida, tenía vida divina constantemente, no a intervalos, pero constantemente. Estaba lleno de vida. Después de la caída perdimos esa vida divina y no podemos retenerla. En el sacramento del bautismo hay esa infusión de vida divina en nosotros y va creciendo hasta que pecamos. Antes se confirmaba de pequeños, se recibía los 7 dones del Espíritu Santo, otra participación de la vida divina. Pero a medida que pecamos, perdemos esa vida divina, estamos como esta mujer. Y así está toda la iglesia, no podemos retener, estamos perdiendo la vida divina. Si no, fíjense, vamos a la confesión, recibimos la absolución, recibimos ese baño divino, somos cubiertos con la sangre de Cristo y volvemos a caer. Vamos a recibir la comunión y nos dice la iglesia más o menos como 15 minutos dura la presencia divina de nosotros, cuerpo, sangre, alma y divinidad, presencia real, pero después se va, no podemos retenerla, la perdemos. Esta mujer que tenía tanto tiempo con ese problema, se le estaba yendo la vida, se estaba perdiendo. Y fue hasta que encontró el autor de la vida
ser sanada. Podríamos decir, fue hasta que encontró su origen. Y quedó sanada. Hasta que no volvamos al origen, como nos dice el Señor, al orden para el cual fuimos creados, vamos a seguir perdiendo esa vida divina constantemente. Y es la vida de todo el cuerpo místico. Recibimos el sacramento, estamos llenos de gracia y después volvemos a caer, perdimos la vida divina y ahí vamos. Levantamos y seguimos, pero no tenemos la capacidad de mantener esa vida divina en nosotros. Es la historia de la iglesia, es la situación de la iglesia. ¿Cómo vamos a encontrar la forma de retener esa vida divina en nosotros y que esa vida divina crezca en nosotros? A través de este gran don. Pero este gran don requiere una disposición. Quiere que nosotros nos dispongamos a recibir el don. Les comentaba, este lenguaje de disposición es familiar en la iglesia. Cuando celebramos la misa, al principio, ¿qué hacemos? Dispongámonos a celebrar dignamente estos sagrados misterios. Tiene que haber una disposición. Y es la historia de Luisa Picarreta, el Señor la va llevando. Y es la historia que debemos seguir, es el paso. Es lo que la iglesia nos marca, esa disposición. La historia de esta mujer es la historia de la iglesia. Estamos perdiendo la vida divina. No tenemos la capacidad de retenerla. Pero allí mismo en el catecismo la iglesia también nos dice algo que es muy alentador. En el 52 dice que Dios, que es luz, dice, inaccesible, quiere comunicar su vida divina a todos los hombres, que nos creó libremente. Y dice, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle, de amarle. ¿De qué manera? Más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. O sea, nos quiere hacer capaces de amarle de una manera no humana, sino de una manera sobrenatural, divina. Es muy alentador lo que la iglesia nos dice, que aunque no tenemos esa capacidad de retener esa vida divina, Él nos hace capaces. Y en el bautismo empieza la historia de nosotros, la unión con Dios, el regreso. Bueno, esta mañana escuchamos en la meditación los gemidos del Espíritu Santo. Yo pienso que también es la situación de la iglesia en nuestro tiempo. Este pasaje aplica para ver la situación de la iglesia. Sabemos que la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. Sabemos que Cristo encarga a su iglesia al Espíritu Santo y sabemos que el Espíritu Santo obra en cada sacramento. Entonces aquí en este pasaje vemos lo que el Espíritu Santo dice de los sacramentos. Vamos a ver algunos de ellos, lo que dice.
Bueno, allí en el volumen 18, noviembre 5 de 1925, se titula Los gemidos del Espíritu Santo en los sacramentos, en cada sacramento. Se nos dice lo siguiente: hija mía, con tu vuelo y mi voluntad, ponte en todos los sacramentos instituidos por mí. Desciende del fondo de ellos para darme tu pequeña correspondencia de amor. Cuántas lágrimas mías secretas encontrarás en ellos, cuántos suspiros amargos. Me paso algunas líneas y dice: los sacramentos fueron instituidos para continuar mi vida sobre la tierra. En medio de mis hijos. Pero hay cuántos dolores. Por eso siento la necesidad de tu pequeño amor. Vamos al sacramento del bautismo. Dice lo siguiente: si veo bautizar al recién nacido, lloro de dolor, porque mientras con el bautismo te restituyo la inocencia, reencuentro de nuevo a mis hijos y les restituyo los derechos perdidos sobre la creación. Le sonrío de amor y complacencia, le pongo en fuga al enemigo a fin de que no tenga más derechos sobre él. Lo confío a los ángeles, todo el cielo le hace fiesta, pero rápidamente la sonrisa se cambia en dolor, la fiesta en luto. Veo que aquel bautizado será un enemigo mío, un nuevo Adán. Pasa el sacramento de la confirmación. Cuántos suspiros amargos, mientras que en la confirmación le devuelvo el ánimo, le restituyo las fuerzas perdidas, volviéndolo invencible ante los enemigos, ante sus pasiones. Lo admito en las filas de la milicia de su Creador a fin de que milite para adquirir la patria celestial. Me brinco algunas líneas y luego dice: el Espíritu Santo le vuelve a dar su beso amoroso, le prodiga mis caricias y ofrece como compañero su presencia. Pero muchas veces se siente restituir el beso del traidor, despreciar sus caricias y huir de su compañía. Cuántos gemidos, cuántos suspiros para que vuelva, cuántas voces secretas el corazón quiere. Y así habla de los demás sacramentos. El sacramento de la confesión. Entonces yo diría también esto es parte de lo que es el estado de la Iglesia en nuestros días. Si el Señor se queja en ese tiempo de que los sacramentos son mal recibidos, no hay la disposición correcta en nuestras almas, por lo tanto no recibimos los frutos que deberíamos de recibir, nuestras almas no se benefician con la gracia que deberíamos de recibir para alcanzar la estatura de Cristo. Imagínense ahora en nuestros tiempos. Pero nuevamente, esto no nos debe a nosotros de deprimir o entristecer,
sino por el contrario, sabemos que tenemos un gran tesoro en el libro del cielo. Y con cuanto más amor deberíamos atesorar los conocimientos y llevarlos a aquellos que se nos han dado bajo nuestro cuidado, los feligreses. Bueno, Luisa es llamada a ser víctima. Dice el Señor: hija mía, mira en qué estado lamentable se encuentra mi iglesia. Las mismas personas que debían sostenerla desfallecen y con sus obras la abaten, la golpean y llegan a denigrarla. Ya habíamos leído este pasaje. Allí al último dice, le pregunta: ¿quieres ser víctima y así ser como un puntal para sostener esta columna en tiempos tan incorregibles? Es parte de la misión de Luisa Picarreta, ser alma víctima. Nosotros, al vivir unidos a la divina voluntad, en cierta manera reparamos. O sea, Cristo repara en nosotros. Nosotros ponemos nuestra voluntad y hay ese intercambio, ese comercio divino entre la voluntad humana y la divina. Hay el intercambio divino, el comercio divino, le llama él en el volumen 2, entre la virtud y la cualidad divina. Dice Luisa Picarreta en el volumen 2, febrero 28 de 1899, comprendí también que lo que significan estas palabras que el Señor dice a sus almas predilectas: te desposaré en la fe. Dice que el Señor, en este místico desposorio, viene a dotar a las almas de sus mismas virtudes, o sea, de sus cualidades divinas. Y allí da el ejemplo, me parece, como dos esposos que, uniendo sus propiedades, no se disciernen más las cosas del uno y del otro, y ambos se hacen dueños de todo. Pero en nuestro caso el alma es pobre, todo el bien es por parte del Señor, que la vuelve partícipe de sus sustancias. Lo que les decía, nosotros ponemos nuestra pobre humanidad, nuestra voluntad humana, al encaminarnos en las virtudes, hay el intercambio pues de la pobre humanidad, las virtudes humanas, y él dice, por las cualidades divinas. ¿Qué significa eso? El amor de Dios operando en ti. Es el atributo divino operando en la criatura, porque ya existe la disposición en el alma. Comentábamos con el padre Alfredo ayer, es a lo que aspiramos llegar, porque no es que lo vamos a adquirir de un día para otro. Luisa Picarreta no lo adquirió de un día para otro. Si ustedes se fijan, hay una formación y hay esa disposición de decir sí a todo momento de Luisa Picarreta también. ¿Quiere ser alma víctima? El Señor le explica la razón por qué. ¿Quiere ser puntal? ¿Quiere ser alma víctima? Y Luisa Picarreta dice eso sí. Y después le explica lo que sucede. La embiste con sus mismas virtudes, o sea, con las cualidades divinas. Hija mía, no quieras perder el ánimo. Esta es mi costumbre, el obrar la perfección, paso a paso, y no todo en un instante. Muchas veces el Señor le daba a Luisa Picarreta
nos da, decía, algunas las revelaciones y hasta que no asimiles esa verdad. O sea, hasta que no la hagamos vida, pues. A fin de que el alma, viendo siempre que le falta alguna cosa, se impulse, haga todos los esfuerzos para alcanzar, o sea, quiere ver que queremos esa vida divina nosotros, que lo deseamos, que lo anhelamos. Y nos hace ver nuestra nada para ver lo que nos falta, dice. Cuando eso sucede, allí mismo nos dice, a fin de agrandarme más y de santificarse mayormente. Entonces yo, atraído por esos actos, me siento forzado a darle nuevas gracias y favores celestiales. Yo pienso que en los santos que experimentaron la noche oscura del alma, es una interpretación mía, meditando sobre este tema. Yo pienso que esa noche oscura que los santos experimentaron, esa ansiedad que ellos experimentaron, o dolor por no tener la presencia experimentar la presencia de Dios, yo pienso que Dios estaba allí, pero estaba expandiendo su alma, por lo tanto ellos sentían la necesidad de ser llenados un poco más. El recipiente, como lo dice en el volumen 14, mayo 27 de 1922, sobre el acto preventivo y el acto actual, estaba expandiendo. Por ellos ya se sentían vacíos porque su contenedor estaba creciendo, se estaba ensanchando, es la palabra que utiliza en alguna traducción, se estaba ensanchando. Y por lo tanto, pienso que ellos experimentaban ese vacío, porque no tenían el conocimiento que nosotros tenemos. En Luisa Picarreta ella experimenta también la ansiedad, y el Señor viene y se calma, pero nunca deja de crecer. La va llenando poco a poco. Entonces ellos, digamos, un San Juan de la Cruz, una Teresa de Ávila, que experimentaron lo que nos dice el Señor en la anterior, un desposorio. Después el Señor los dotaba de las virtudes, les llenaba ese vacío. Así cuando dice, lo hago paso a paso, me voy manifestando, te hago ver tu nada, para que tú te esfuerces por alcanzar lo que te hace falta. O sea, pienso que ahí también, al darnos el conocimiento de lo que nos hace falta, y a nosotros desear ese bien, se convierte en un acto libre de pedir, porque va informado con lo que no tenemos, lo que deberíamos de tener, y hay un acto libre, informado. No es un acto a ciegas, es un acto libre de la voluntad. Fíjese cómo el Señor es bien justo con nosotros. No nos lleva a ciegas, nos hace ver, tiene su método de irnos llevando y hacernos ver paso a paso para que se vuelva un acto libre de la criatura. Y en cada sí que la criatura diga, sea
un sí libre. Entonces, también ayer se hablaba de esta concatenación. En otra parte del libro del cielo dice, lo que hace que se unan estas cadenas es la gracia. Entonces siempre está allí la gracia de Dios, esperando que de esto sí, un sí siempre libre. Y allí vemos la justicia en Dios, que no nos lleva a ciegas. Bueno, dice, y con esto se viene a formar un comercio todo divino entre el alma y Dios. De otra manera, poseyendo el alma en sí la plenitud de la perfección y por lo tanto de todas las virtudes, no encontraría modo de cómo esforzarse. Fíjense. Déjenme les pongo un ejemplo. Dice, nos esforzamos porque vemos lo que nos hace falta, nos hace ver nuestro vacío para después llenarnos con todas las virtudes. Si tuviéramos todas esas virtudes, dice, no nos esforzaríamos. Nosotros nos desesperamos, nos volvemos impacientes porque existimos en el tiempo y en el espacio. Y sabemos que el tiempo va corriendo y vamos, como quien dice, atrás del tiempo. Pero Dios, como en Él no hay tiempo, en Él no hay tiempo, Él es todo paciencia. Porque al mismo tiempo siempre hay tiempo en Él. Él tiene todo el tiempo. Por lo tanto, no se tiene que preocupar de que no va a haber tiempo. Nosotros, al hacernos ver nuestra pequeñez, nuestra nada, nos lo hace ver para podernos llevar a la eternidad. Nos hace ver nuestra vida finita para podernos llevar a lo eterno. De otra manera no nos esforzaríamos. No nos esforzaríamos para agradarle. Y allí dice, vendría a faltar la yesca para encender el fuego entre la criatura y el Creador. Lo que hace que nos impulsemos, que nos esforcemos por obtener el bien mayor, que es Él mismo y todo lo que es sus cualidades, que no conocemos por completo, solamente algunas, es ver nuestra nada. Bueno, no sé cuánto tiempo me hace falta. Bueno, falta, sí. 20 minutos, ¿no? 20 minutos. Sí. Bueno, vamos a septiembre 5. Ya vimos esa parte. Ya vimos esa parte. Bueno, se me hace que es todo lo que preparé para esta sesión, pero si tienen alguna duda podemos comentar, podemos aclarar, podemos utilizar el tiempo que nos hace falta para comentar. Sí, como que en la práctica ¿qué es esta alma víctima? Porque he encontrado mucha gente torcida en silla de ruedas y supuestamente son, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor cuando le dice vamos con el pasaje para ver lo que el Señor le dice? Padre, ese es un don. En el caso de Luisa Picarreta,
En el caso de Luisa Picarreta o de algunas otras místicas, ¿verdad? Vamos a ver que cada santo tiene su misión principal. Vemos Padre Pío, vemos Luisa Picarreta. Podríamos decir Padre Pío también es un alma víctima. Por todo, cada santo está llamado a una misión. En el caso concreto de Luisa Picarreta, el Señor le dice allí, ¿quieres ser alma víctima? Si se fija, primero le dice el estado de la iglesia y le explica para qué. ¿Quieres ser un puntal? O sea, ¿quieres que yo repita mi vida en ti? Y tus sufrimientos tengan el mismo valor que tuvieron los míos para reparar. En el caso de Luisa Picarreta. Y el Señor le da el estigma, aunque lo tiene invisible, porque así lo pide ella, la corona de espinas. El Señor le da ese don, o ese regalo, porque lo lleva de acuerdo a su llamado. Pero le pide permiso primero y le explica para qué. En la divina voluntad, si Cristo está repitiendo la vida en mí, de cierta manera, y Él repara en mí, como lo dice, nosotros no podemos nada, pero Él lo hace todo, solamente la voluntad que ponemos nosotros, y Él lo hace todo de esa manera, si somos, podríamos decir, somos almas víctimas también. Estamos hablando del estado de la iglesia. En cierta manera, la iglesia, o sea, el cuerpo místico, tiene que pasar por todos los estados de la vida de Cristo. Si somos el cuerpo místico, tenemos que pasar por todas las etapas de la vida de Cristo. Así que de la cruz no nos podemos escapar, ayer ya se comentaba. Pero ¿qué va a suceder con el dolor, con el sufrimiento? Va a ser, y me acuerdo del término, cuando nosotros unimos nuestro dolor a la cruz, adquiere el mismo valor de la redención. Hay un documento de Juan Pablo II que habla de sufrimiento redentor. Bueno, Benedicto. Bueno, si ustedes se fijan también en el rito de la unción de los enfermos y explica lo que es el sacramento, porque es importante y lo que hace, dice que el sacramento de la unción de los enfermos une al enfermo a la pasión de Cristo. Entonces, ¿qué sucede allí? Es un sufrimiento redentor, adquiere el valor redentor. ¿Qué es lo que dice el Señor en las horas de la pasión? Sígueme. Sígueme. Y en cada acto que veas, pon tu te amo, te adoro, tu correspondencia. Y yo te voy a dar a ti el mismo valor que yo adquirí, te lo voy a dar a ti y tú puedes ser magnánima, dáselo a quien tú quieras. Ve a las almas del purgatorio, dáselas. A los enfermos, a los pecadores para que se conviertan. Adquiere valor redentor. O sea, el mismo valor del sufrimiento de Cristo. Y aquí tal vez me voy a desviar un poquito más del tema, pero quiero hacer una aclaración. Fíjense, en el volumen 14, cuando el Señor nos dice, déjame entrar en ti, o sea, dame permiso de operar en ti. Fíjense que esos son actos humanos que los transforman en divinos. A nuestros actos pobres,
Él los diviniza, como quien dice. Pasan de ser un acto simple humano a un acto divino. Es una parte. Pero fíjense en los giros, en las horas de la pasión. Son actos divinos porque son actos de Cristo. O en la creación son actos del Padre a través de Cristo, del Verbo. Pero son actos divinos, no son actos humanos. Pero dice, sígueme y yo te los voy a dar a ti. Te voy a dar a ti la gracia que yo adquirí, específicamente de las horas de la cruz, la gracia que yo adquirí con mis actos, por tú seguirme y acompañarme, prepararme, ponerme tu correspondencia de amor, te los voy a dar a ti como si fueran tuyos. Fíjense. Bueno, eso es lo que quería aclarar, los dos aspectos de los actos. Los actos divinos es todo lo que la Santísima Trinidad ha hecho. Sacramentos, institución divina. Los dos aspectos de los actos. El acto puramente divino que Él nos da en valor a nosotros y tú lo puedes dar a quien tú quieras, dice. Y después el otro acto humano que Él le da el valor, lo vuelve divino y lo presenta como si Él lo hubiera hecho. Fíjense, lo presenta al Padre como si Él hubiera comido, como si Él hubiera sufrido el sufrimiento. Entonces, para volver a la pregunta, que era que las almas víctimas en la práctica, ¿cómo somos víctimas? Más o menos, eso fue lo que preguntaba, Padre. Pues cuando nos unimos a la divina voluntad, en la práctica es todo lo que tú sufras, porque no solamente es lo bueno, o sea, la alegría, es el sufrimiento, porque como parte del cuerpo místico tienes que pasar por todas las etapas que Cristo pasó. Y estamos llamados a unirnos constantemente. Pues yo les platicaba, no me acuerdo si fue aquí o en la refectoría ayer. Les decía, entonces, esa unión de la cual hemos estado hablando, vemos que en la Eucaristía es un momento perfecto para yo unirme al sacrificio de Cristo Redentor, que Él se está ofreciendo al Padre. Él se está ofreciendo al Padre. Entonces, en el momento de la elevación, yo también me puedo unir al ofrecimiento de Cristo. En unión contigo me ofrezco al Padre. En unión contigo y la Santísima Virgen María, ofrezco mi voluntad en unión con la tuya al Padre, o me ofrezco como sacrificio y todo lo que soy. Amar a Dios sobre todas las cosas. Se dice el catecismo, fuimos creados para servirle. ¿Cuál era? ¿Qué es mi ley? Ok. Dice el catecismo, el hombre fue creado, Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda su creación. Y ayer decíamos, en la presentación de ayer, nos decía que debemos servirle, dice, con todas las potencias. Cuando vamos al sacrificio de la misa, podemos ir con angustia, con dolor, con sufrimiento, con alegría.
Lo llevamos en nuestra memoria, lo llevamos en nuestro corazón. Al yo ofrecerme en unión con Cristo, me ofrezco al Padre, es el momento de ofrecerme también. Me vuelvo víctima. ¿Se entiende? Toda mi persona, dolor, alegría, sufrimiento, me estoy ofreciendo todo lo que soy, toda mi persona. Entonces es el momento ideal para sacrificar nuestra voluntad, para morir a nosotros mismos. Pues se puede entender que Dios le puede pedir a una persona que va a padecer una enfermedad para el bien de la iglesia, de verdadera voluntad. No le entendí la pregunta. Más. Sí, por ejemplo, una persona que Dios le propone padecer un cáncer por el bien de la iglesia. Un hermano, un cáncer de huesos. O que estés paralizado. Bueno, si Yo, es por ejemplo, dos paralíticas, que Dios les mandó la parálisis por la divina voluntad para... No, pero hay que ver la interpretación, porque estamos hablando en casos concretos, digamos, de Luisa Picarreta, el Señor se le aparece y le dice, quiero que hagas esto, ¿verdad? Vemos una María Valtorta, vemos una Conchita Cabrera, vemos un Padre Pío, ¿verdad? Que es claro, pero pues ya es una interpretación, digamos, personal. El Señor me mandó esta enfermedad. Puede ser, pero entonces allí yo, mi actitud, mi disposición, viviendo en la divina voluntad, o como bautizado, o ya teniendo el conocimiento de que todo lo que tengo lo puedo unir con Cristo y que se va a hacer redentor. Bueno, no solamente mi cáncer, o mi diabetes, hasta mi tos, todo lo que sufra, hasta un mal de estómago, puedo decir, lo ofrezco en unión con Cristo, lo ofrezco al Padre, y ese pequeño malestar puede ser redentor. Nada se desperdicia. Si el Señor le manda una enfermedad mayor, pues entonces, desde el punto de la divina voluntad, digamos, considérate afortunado porque el Señor te está dando más para ofrecerte, para ofrecerle. ¿Se entiende? Entonces es ofrecer pues todo lo que llevamos. Y como esta forma de vida, espiritualidad, como decía el Padre, nada se desperdicia. Nada se desperdicia. Hasta el simple parpadear, unido a su voluntad, dice, es un acto que sube al cielo, ayer lo veíamos. El respirar es un consuelo al corazón de Cristo. Imagínate entonces un cáncer, ya dolores tremendos, todo lo que estás ganando, ¿verdad? Pero generalmente, y estas almas que sufren, son almas que quieren estar, es una cualidad, si vemos en los santos, que quieren estar escondidas. Casi no quieren ser reconocidas. Pero en fin. Entonces es una manera que yo vería, ¿verdad? Ya no solamente uno de esos grandes, terribles enfermedades, pero cualquier malestar, porque va a adquirir el valor redentor. Sí, padre, respecto al documento que mencionaban de Juan Pablo II, es Salvifici Doloris, el 11 de febrero de 1984, sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano. Sí. Y en el punto 3 dice, si el tema del sufrimiento debe ser afrontado de manera particular en el contexto del año de la redención, esto sucede ante todo porque la redención se ha realizado mediante la cruz de Cristo, o sea, mediante su sufrimiento, y al mismo tiempo, en el año de la redención, pensamos de nuevo en la verdad expresada en la cíclica Redentor Hominis. En Cristo, cada hombre se convierte en camino de la iglesia. Se puede decir que el hombre se convierte de modo particular en camino de la iglesia cuando en su vida entra el sufrimiento.
Entonces, ¿cuál es el nombre del documento nuevamente? Salvifici Doloris. Vamos a Pero luego Benedicto sacó otra sobre salvados en esperanza, búscala si quieres, y dice, ¿tendrá sentido el ofrecernos a Dios? Esa es la pregunta. ¿Tendrá sentido ofrecernos? Porque en el siglo XX hubo muchas almas víctimas. Casi todos los santos del siglo XX son víctimas. Y entonces dice, ¿acaso hoy también hay necesidad de sabernos ofrecer? Y él responde la pregunta, pues dice sí, por lo que se dijo, porque todo tiene un valor. Y si vemos también, yo creo que hubo necesidad de todas esas almas víctimas para el bien mayor. Para abrir este camino. Sí. Porque era para, como decía, para apuntalar a la iglesia, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Salvis se llama la. Spetzel, Benedicto dice. ¿Qué dicen? que retoma el tema del ofrecimiento. Bueno, creo que ya entonces, si quieren, allí cerramos, si no hay comentarios. Se acabó el tiempo. Vamos a cerrar con esta oración del Espíritu Santo. Entonces, ahí está en el proyector. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, oh querer supremo, a reinar sobre la tierra. Enviste a todas las generaciones. Vence y conquista a todos. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo.